Bueno, buenos días, hermanos. Feliz día del Señor. Qué alegre cantar, qué alegre poder saber su gracia es mayor, como lo acabamos de cantar en alabanza. Qué bueno poder verles hoy, un domingo que podamos exaltar y alabar, honrar al Señor juntos como un solo cuerpo en Cristo. Amén, sí. Bueno, antes que nada, oremos. Señor, gracias, Señor. Tu gracia es mayor, definitivamente, Señor. No merecemos nada, Señor, pero usted está ahí amándonos, corrigiéndonos, Señor, diciendo, Señor, que tú eres nuestro Padre, Señor, nosotros tus hijos, y que podamos tener esa fe, Señor, de poder acercarnos a ti. Gracias, Señor, porque es tu misericordia, eres tú, Señor, el que nos sostiene en todo momento, Señor. Permite hoy que sea tu palabra expuesta, Señor, y que llegue hasta nuestros corazones, Señor, que podamos seguir aprendiendo más de tu carácter, más de ti, Señor, que podamos ponerla en práctica, Padre, y que seas tú, Señor, el que nos hable hoy. Que lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quizás se preguntarán, pues, ¿por qué? Bueno, estoy acá, vamos a continuar, pues, con la prédica de 1 Samuel 6, 7 al 21. La vez pasada, el domingo pasado, fue 1 Samuel 1 al 6, vimos bastante contenido. Hemos estado, en las últimas prédicas hemos estado aprendiendo más acerca de honrar a Dios correctamente. Recordemos en los capítulos 4 y 5 de 1 Samuel que los filisteos derrotan al pueblo de Israel en la batalla. No se pierden más o menos alrededor de 4,000 soldados. Israel cometió un error al usar el arca como un amuleto, como si fuese algo de suerte, en lugar de buscar a Dios en oración. Los ancianos deciden llevar el arca del pacto al campo de batalla, creyendo que les aseguraría la victoria. Ofni y Fines, recuerdan que estudiamos que son hijos de Elí, hijos corruptos, pues del sumo sacerdote de Elí, y transportan el arca. El pueblo se llena de entusiasmo, pero su confianza en que estaba en un objeto y no en Dios. Entonces los filisteos pelean con más fuerza y derrotan a Israel. En esa segunda batalla mueren alrededor de 30,000 soldados, ya habíamos como 34,000 soldados israelitas. Ofni y Fines mueren cumpliendo la profecía 1 Samuel 2:34. Entonces desde ahí el arca del pacto es capturada por los filisteos y vimos que Elí muere al enterarse sobre la derrota de Israel y que el arca fue robada por los filisteos. Posteriormente los filisteos llevan el arca a Azot, pues su pueblo de los filisteos, y ven que al día siguiente encuentran la estatua que ellos adoraban caída delante del arca. Dagón, su dios, aparece caído otra vez y con la cabeza y las manos cortadas. Entonces la Biblia menciona que Dios castiga a los filisteos con tumores y con plagas de ratones. Azot sufre y deciden trasladar el arca de ciudad en ciudad. Y finalmente el arca es enviada a la ciudad de Ecrón. Pero la gente tiene miedo y quiere deshacerse del arca. Dice, no quiero lo que está sucediendo, sino voy a llevarla a la siguiente ciudad. Todos estamos hablando del mismo territorio de los filisteos. Y en el capítulo 6, que nos dice que después que el arca del pacto estuvo 7 meses en territorio filisteo, de ciudad en ciudad, llegó hasta el último Ecrón, causando plagas y enfermedades, los líderes filisteos deciden devolverla a Israel. Buscan consejos de sus sacerdotes, sus adivinos, sobre la mejor manera de hacerlo. Los filisteos se dieron cuenta de que el arca no les traía bendición, sino juicio. Ellos ofrecen una ofrenda para demostrar respeto a Dios. Y claro está, como aprendimos la semana pasada, que por muy bueno que se miraba, por muy bueno que apareciera, no estaba haciéndolo de corazón. El pueblo de los filisteos no estaba haciéndolo de corazón. Solamente era para apartar el juicio de Dios, apartar la mano de Dios del pueblo de los filisteos. Entonces los adivinos le responden que debían hacer 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, representando el castigo que sufrieron en las 5 ciudades de Filisteas. Entonces buscaba su favor y termina el versículo 6 del capítulo 6. ¿Por qué endurecéis vuestros corazones como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón?
Y toda esta trayectoria hemos aprendido en Samuel. Y hoy vamos a dar una pequeña conclusión de todo lo que acontece, porque ya los capítulos 7 en adelante, ya Dios está mostrando por medio de Samuel. Entonces, con esto en mente, leamos 1 Samuel 6, 7 al 21. Y dice así: ahora pues, tomad y preparad un carro nuevo y 2 vacas con crías, sobre la cual no se haya puesto yugo. Uncid las vacas al carro y llevad sus becerros a casa, lejos de ellas. Versículo 8. Y tomad el arca del Señor y colocadla en un carro y ponedla en una caja a su lado los objetos de oro, que le entregaréis como ofrenda por la culpa. Luego dejadla ir y que se vaya. Y observad si sube por el camino de su territorio a Bet-Semes, entonces él nos ha hecho este gran mal. Pero si no, entonces sabremos que no fue su mano la que nos hirió, nos sucedió por casualidad. Entonces los hombres lo hicieron así. Tomaron 2 vacas con crías, la uncieron al carro y encerraron sus becerros en casa, y colocaron el arca del Señor en el carro, y la caja con los ratones de oro y las semejanzas de sus tumores. Y las vacas tomaron el camino recto en dirección a Bet-Semes. Iban por el camino mugiendo mientras iban, y no se desviaron ni a la derecha ni a la izquierda. Y los príncipes de los filisteos las siguieron hasta el límite de Bet-Semes, de versículo 13. El pueblo de Bet-Semes estaba segando el trigo en el valle, y alzaron sus ojos y vieron el arca, y se alegraron al verla. Y el carro llegó al campo de Josué el Bet-Semita, y se detuvo allí donde había una gran piedra. Y ellos partieron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. El versículo 15. Los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que estaba con ella, en la cual estaban los objetos de oro, y las colocaron sobre la gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes ofrecieron holocaustos e hicieron sacrificios aquel día al Señor. Versículo 16. Cuando los 5 príncipes de los filisteos vieron esto, regresaron a Ecrón el mismo día. Estos son los tumores de oro que los filisteos entregaron como ofrenda por la culpa del Señor. Uno por Azot, uno por Gaza, uno por Ascalón, uno por Gad y uno por Ecrón. Ahí estaba diciendo las ciudades. Y ratones de oro conforme a Nura y todas las ciudades de los filisteos que pertenecían a los 5 príncipes, tanto en ciudades fortificadas como las aldeas sin murallas. La gran piedra sobre la cual colocaron el arca del Señor es testigo al día de hoy en el campo de Josué Bet-Samita. Versículo 19. Y el Señor hirió a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca del Señor. De todo el pueblo hirió a 50,070 hombres, y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con gran mortandad. Y el versículo 20 es muy importante tomar en nota. Y los hombres de Bet-Semes dijeron: ¿quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? ¿Quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? ¿Y a quién subirá a alejarse de nosotros? Y por último, el versículo 21. Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jeraim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca al Señor. Descended y subidla con vosotros. Bastante contenido el día de hoy, pero muy importante leerlo todo a detalle, porque vamos a aprender paso o versículo por versículo qué nos está diciendo el Señor acá. Hay mucho que aprender en la palabra del Señor. Después de la última pregunta, ¿por qué endurecen vuestros corazones como los egipcios y Faraón endureciendo su corazón? Empezamos por el versículo 7. Ahora pues, tomad y hacer un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen sobre la cual no os haya venido yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver detrás de ellas sus becerros a casa. Algo nuevo, sin uso, le presentaba respeto hacia Dios. Probablemente los filisteos tomaron algo de tiempo para construir el carro nuevo en la cual los magos le estaban diciendo. Ese carro llevaría el arca de un lugar a otro. El texto nos da a entender algunas pautas en que el estado que debían de tomar las vacas. Dice que críen,
que tengan terneritos pequeños y que no hayan trabajado en tierra. Además, unir las vacas al carro y separar los becerros de su madre y ponerlos en otra parte. Esta es una práctica similar a Números 19:2. Números 19:2 dice: di a los hijos de Israel que traigan una novilla alzana, sin defecto, que no tenga manchas y sobre la cual nunca se haya puesto yugo. Aquí se representa las disposiciones para purificar las personas ceremonialmente inmundas. La novilla sin defecto es sacrificada. También Mateo 21:2 nos dice: Jesús dice: id a la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida encontraréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traérmelos. Esta escena nos refleja la entrada triunfal de Jesús en Israel, montando en un asno. Y al referirse a un pollino, en mi versión de la Biblia dice pollino, es puesto que está joven y muy seguro sin destetar y por ende sin montar, algo nuevo. Vemos que algo nuevo representa respeto. El versículo 7 nos da una representación de separar las crías de sus vacas y es muy interesante saber que las vacas tienen una conexión emocional con sus crías desde el primer momento de nacer. Seguramente desde que estaba en su vientre, dentro de la panza, no sé realmente cómo esa parte del ganado. Estas pueden separarse y el vínculo estas no pueden separarse. El vínculo es tan grande que la separación para muchas de ellas terminan en muerte, porque están tan tristes separarse de sus crías. Por otra parte, las vacas no han tenido yugo, es decir, que no tengan experiencia tirando o jalando un carro en el campo. Y estas características y detalles de la palabra del Señor son interesantes de tomarlas en cuenta para los versículos posteriores. Versículos 8 y 9. Y tomad el arca del Señor y colocadla en el carro y poned en una caja a su lado los objetos de oro que le entregaréis, como ofrenda por la culpa. Y observad, si sube por el camino de su territorio a Bet-Semes, entonces él no ha hecho este gran mal. Pero si no, sabremos que no fue por sus manos la que nos hirió, no sucedió por casualidad. Y los filisteos aún dudaban si el castigo venía de Dios o le sucedió por casualidad. Aún querían una confirmación divina. Dice: observad si sube por el camino de su territorio a Bet-Semes, entonces él nos ha hecho este gran mal. Pero si no, entonces sabremos que no fue su mano la que nos hirió, no sucedió por casualidad. Y nos suele suceder a nosotros, hermanos. Había escuchado en uno de los grupos pequeños de esta semana, a través de una pregunta que es de aplicación de las prédicas anterior, alguien dijo: yo soy como los filisteos. Y en cierta manera o en cierta parte hacemos lo mismo que ellos están haciendo. Dios nos regala su salvación, pero todavía necesitamos una señal para confirmarlo. Él nos da su amor, pero no quiero conocer su verdad. Él nos da su Hijo, pero no creemos en Él. Y a veces en nuestra incredulidad buscamos señales en lugar de confiar en Dios. Hay versículos que nos dice este mismo ejemplo. Por ejemplo, en Jueces 6, 36, 40. Gedeón quería una confirmación con el vellón de lana para creer que Dios quería hacer con él. Y lo hizo 2 veces. En Lucas 1, 18 al 20, Zacarías responde con dudas la promesa de Dios de tener un hijo. Igual que el ejemplo anterior, buscaba una señal para creer lo que Dios quería hacer. Desde el versículo 10 al 12, los hombres lo hicieron así. Tomaron 2 vacas con crías, la uncieron al carro y encerraron sus becerros en casa. Colocaron el arca del Señor sobre el carro, y la caja con los ratones de oro y la semejanza de sus tumores. Y las vacas tomaron el camino recto en dirección de Bet-Semes. Iban por el camino mugiendo mientras iban. Y no se desviaron ni a la derecha ni a la izquierda. Y los príncipes de los filisteos la siguieron hasta el límite de Bet-Semes. En estos versículos claramente encontramos la mano de Dios guiando el arca. Y le explico por qué. Empecemos por la tierra de Bet-Semes. Para ello tenemos que retroceder hacia atrás. ¿Por qué eligieron Bet-Semes para el próximo destino del arca? Primero, el arca es llevada a Ecrón, como lo leímos, y los filisteos no quieren arriesgarse a conservar el arca para que el juicio de Dios no quede en ellos. Por lo tanto, deciden llevarla a la ciudad más próxima israelita,
que sería esa Bet-Semes, que eran las tierras o territorios israelitas más próximas durante la época, unos 11 kilómetros entre ciudad, una ciudad fronteriza que estaba en disputa entre los filisteos y los israelitas. En Josué 15:10 nos habla sobre de las divisiones de tierras en el pueblo de Judá. Entonces ahí está Bet-Semes como heredad en los hijos de Aarón. Tomaron 2 vacas con crías, la uncieron al carro, y está refiriéndose a las vacas, y encerraron sus becerros en casa. Particularmente vemos una separación de las vacas y sus crías o los terneros. Ya como se mencionó antes, hay mucho vínculo emocional entre ellas. Luego colocaron el arca del Señor en el carro y la caja con los ratones de oro y la semejanza de sus tumores. Versículo 12. Y las vacas tomaron el camino recto en dirección a Bet-Semes. Iban por el camino mugiendo mientras iban y no se desviaron ni a la derecha ni a la izquierda. Y aquí en las vacas ya iban en contra de su instinto natural. No sé si ustedes se han visto las vacas, ¿no? Las personas que han estado en el campo. Si las vacas se mueven en línea recta, seguramente no. Siempre están moviéndose a la derecha, siempre se desvían, como que tienen un objetivo inicial, pero luego no, voy a comer pasto o voy a hacer otra cosa. Las vacas sean así por su instinto natural, ¿no? Por lo que en general suelen desviarse, como tienen un camino por donde ir, pero no logran ir en una sola dirección. Esto nos muestra que Dios guiaba el arca. Dios controla toda la creación, incluso los animales, para cumplir su propósito. Lo vemos en Números 22, 31 al 35. Números 22, 31 al 35. Aquí Dios usó una burra para hablar con Balaam dirigiendo el camino. ¿Lo recuerda? Y es obvio que las vacas no están felices al dejar a sus terneros atrás. Sin embargo, no se desvían del sendero señalado. No se desvían ni a la derecha ni a la izquierda. La mano del Señor estaba guiándola. Los príncipes de los filisteos la siguieron hasta el límite de Bet-Semes. Una vez más vemos que el corazón de los filisteos querían saber si lo que había sucedido al pueblo fue por casualidad. Y a pesar que pasaron por muchas cosas, todavía se muestran incrédulos. Versículo 13. El pueblo de Bet-Semes está segando el trigo en el valle, y alzaron y vieron el arca, y se la alegraron al verla. La cosecha de trigo estaba en un aproximado entre finales de mayo y junio, y esta es una estación seca de Israel. Son detalles que la Biblia que nos da para hacer el contenido más adelante. Versículo 14. Y el carro llegó al campo de Josué Bet-Samita y se detuvo allí, donde había una gran piedra. Y ellos partieron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Ofrecer holocausto al Señor en ese contexto muestra una ofrenda espontánea a los betsanitas. Recordemos las ofrendas de holocausto en Levíticos 1, del 13 al 17. Versículo 15. Los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que estaba con ella, en la cual estaban los objetos de oro, y la colocaron sobre la gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes ofrecieron holocausto e hicieron sacrificios aquel día al Señor. Es muy importante entender cómo llegaron los levitas a la tierra de Bet-Semes. En Josué 21, los jefes levitas se acercaron a Josué y a los líderes de Israel para reclamar las ciudades que Dios les había asignado. Entonces Israel obedece el mandato de Dios y entrega 48 ciudades a los levitas, junto con sus campos de pastoreo. Los hijos de Aarón se asentaron en Bet-Semes. Por eso es que fue la ciudad más próxima para llevar al arca, a los filisteos llevar al arca a la ciudad de Bet-Semes. La gran piedra se usa como un pedestal para el arca y los objetos de oro, no como un altar improvisado. Versículo 16 al 18. Cuando los 5 príncipes de los filisteos vieron esto, regresaron a Ecrón el mismo día. Estos son los tumores de oro que los filisteos entregaron como ofrenda por la culpa al Señor. Uno por Azot, uno por Gaza, uno por Ascalón, uno por Gat y uno por Ecrón. Y aquí, cada ciudad que se menciona, todos pasaron por lo mismo. La mano del Señor poniendo los tumores y la plaga de los ratones.
y ratones de oro conforme al número de todas las ciudades de los filisteos que pertenecían a los 5 príncipes, tanto en las ciudades fortificadas como en las aldeas y murallas. Entonces, la gran piedra sobre la cual la colocaron el arca del Señor es testigo al día de hoy en el campo de José Bet-Samita. Bueno, el testigo de hoy menciona que en su momento que se escribió fue en ese entonces. Entonces, hasta el versículo 18 podemos pensar que el arca está segura, que el arca está nuevamente en las tierras de Israel y que los levitas están adorando a Dios. Se emocionan que el arca está con ellos y seguramente hacen una gran fiesta. Dice la Biblia que ofrecen holocausto, que quitan la leña del carro y de las vacas la ofrecen como ofrenda. Pero leemos ya el versículo 19. El Señor hirió a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca del Señor. De todo el pueblo hirió a 50,070 hombres, y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con gran mortandad. Nos preguntamos si el arca de Dios estaba con los levitas, ¿por qué Dios sí era su pueblo? Si el arca estaba en tierra de Israel, ¿por qué Dios sí era su pueblo? Entonces, para esto vamos a recordar cuando Dios dio las instrucciones para construir y manejar el arca. Vamos a leer Números 25 del 10 al 22. Números 25 del 10 al 22. Aquí nos das las instrucciones del arca. Lo vamos a leer a detalle para que podamos entender. Números 25, 10 al 22. Estos son los deberes de los coatitas, los levitas. Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: haced un censo de los descendientes de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, conforme a sus casas paternas, de 30 años hacia arriba, hasta los 50. Todos los que se enlistan para servir en la tienda de reunión. Versículo 4. Este será el servicio de los descendientes de Coat en la tienda de reunión, con relación a las cosas más sagradas. Y aquí estaba mencionando sobre el arca. Versículo 5. Cuando el campamento se traslade, Aarón y sus hijos entrarán y quitarán el velo de separación, y con él cubrirán el arca del testimonio, y colocarán sobre ella una cubierta de piel de marsopa, y extenderán encima un paño todo de azul puro, y luego colocarán sus varas. Versículo 7. Sobre la mesa del pan de la presencia tenderán también un paño azul, y en él pondrán las fuentes, las cucharas, los tazones para los sacrificios y los jarros para hacer liberación. El plan perpetuo estará sobre él, y extenderán sobre ellos un paño carmesí, y los cubrirán con una cubierta de piel marsopa. Y luego colocarán sus varas, tomarán entonces un paño azul, y cubrirán el candelabro del alumbrado, las lámparas, las despabiladeras, los platillos y todos los utensilios para el aceite con que los sirven. El versículo 10. Lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de piel de marsopa, y lo colocarán sobre las parihuelas, y extenderán sobre el altar de oro un paño azul, y lo cubrirán con una cubierta de piel de marsopa, y colocarán sus varas, y tomarán todos los utensilios para el ministerio con que sirve en el santuario. Los pondrán en un paño azul, los cubrirán con una cubierta de piel de marsopa, y lo colocarán sobre las parihuelas. Quitarán entonces las cenizas del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura, y le pondrán encima todos los utensilios con que sirven con relación con él: los braseros, los garfios, las palas y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderá sobre él una cubierta de piel de marsopa, y colocarán sus varas. Versículo 15. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los objetos sagrados, prestar atención a eso, y todos los utensilios del santuario, cuando el campamento esté para trasladarse, vendrán después los hijos de Coat para transportarlos, pero que no toquen los objetos sagrados, pues morirán. Estas son las cosas que transportarán los coatitas, los hijos de Coat en la tienda de reunión,
pero la responsabilidad es de Eleazar, uno de los sacerdotes, hijo del sacerdote Aarón. Será el aceite para el alumbrado, el incienso aromático y la ofrenda continua de cereal y de aceite para ungir. Tendrá la responsabilidad de todo el tabernáculo y de todo lo que en él hay, con el santuario y sus enseres. Y en el versículo 17, esta es la clave. Después que el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: no permitáis que la tribu de las familias de los coatitas sea cortada dentro de los levitas. Versículo 19. Esto haréis con ellos para que vivan y no perezcan cuando se acerquen a los objetos santísimos. Aarón y sus hijos entrarán y señalarán cada uno de ellos su trabajo y su carga, pero no entrarán ni por un momento a ver los objetos sagrados para que no mueran. Versículo 20 nos da la pista de lo que nos está diciendo en 1 Samuel. Pero no entrarán ni por un momento a ver los objetos sagrados para que no mueran. Ahora bien, estas son las instrucciones de construcción del arca, las instrucciones de los deberes de coatitas. Dios le da a Moisés una serie de instrucciones cómo construir el arca de testimonio. Oh, perdón, me crucé de versículo. Número 4, 1, 20 son los deberes de los coatitas y el número 25, 10 al 22 son las instrucciones del arca. Y vamos a entender esto también. Números 25, 10 al 22. Número 25, del 10 al 22. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: Pines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote de Aarón, ha apartado mi furor de los hijos de Israel porque demostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido los hijos de Israel. Por tanto, he aquí, yo le doy mi pacto de paz, y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. El nombre del hombre de Israel que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Solú, que fue de una casa apartene en Simeón. Y el nombre de la mujer madianita que fue muerta era Gosbi, hija de Sur, el cual era cabeza del pueblo de una casa apartene en Madián. Entonces, en números 4, 1 al 20, nos está diciendo los deberes de los coatitas. Y esto es importante saberlo. Vemos que Dios orienta a cada familia levita los roles que le corresponde a cada una de ellas con respecto a los objetos sagrados. Entonces, todos los coatitas que eran parte de la familia de los levitas, excepto los descendientes de Aarón, tienen un prohibido al acceso directo a los objetos sagrados. Es decir, los hijos de Aarón y los hijos de él podían ver los objetos sagrados. Dios les ordena a los hijos de Aarón ese acceso y Dios les concede el permiso de entrar y verlo. Pero los coatitas, es decir, las demás miembros que no son hijos de Aarón, que son coatitas, ni por un momento podrán ver los objetos sagrados, y esto para que no muera. Para todavía entender mejor esto, recordemos que Coat fue el segundo hijo de Leví. Eso nos dice en Éxodo 6:16 y número 3:17. Pero sus descendientes tienen prioridad porque la línea sacerdotal es a través de Aarón. Esta línea descendió a través de él. Entonces Aarón y su hijo fueron elegidos por Dios para ser sus sacerdotes. En otras palabras, Aarón y sus hijos eran coatitas, pero solamente Aarón y su hijo específicamente podían acercarse a los objetos sagrados. Entonces el resto de los coatitas, el resto de la familia lo tenían prohibido. Entonces se estima que desde Números hasta 1 Samuel pasaron alrededor de 330 años desde que Dios le dio los deberes a los coatitas hasta que llega el arca de Dios a Bet-Semes. Entonces parece entonces los hijos de Aarón ya habían muerto, por lo que suponemos que solo quedaron las demás familias, sus descendientes. Pero a pesar que el linaje continuó, familia entre familia, las órdenes de Dios continuaban vigentes hasta esa fecha. Por ende, los Bet-Semitas, que al final eran coatitas, no podían ver el interior del arca porque estaba prohibido.
De aquí aprendemos dos cosas. La Biblia nos da detalles si los besamitas conocían la orden de Dios. Probablemente sí, ya que ofrecieron un holocausto. Esta es una práctica de hace mucho tiempo, y eso pasó de generación en generación. Sin embargo, nos anima a la importancia de enseñar a nuestros hijos lo que Dios escribe en su palabra, obedecerlo a Él. Petra Kids ahora, al inicio del año inclusive, mencionamos que ellos iban a estar ofrendando en la parte de arriba, desde ya aprendiendo en que la ofrenda es para el Señor, obedecerlo a Él. La obediencia que Dios nos manda no es para rato, no es por un momento, no es para hoy, no solo para esta semana, sino obedecerle por siempre. Que hoy obedezco y mañana me hago el sordo. No. Obedecer a Dios en todo el tiempo, todos los días, hasta nuestra muerte. Obedecer a Dios en todo el tiempo y todos los días de nuestras vidas. Había escuchado una persona que le estaba preguntando a un pastor, ¿hasta cuándo es suficiente dejar de aprender? ¿Hasta cuándo yo puedo decir, hasta aquí he leído la escritura, hasta aquí aprendí, hasta cuándo puedo saber eso? Y la verdad que no. No hay un hasta cuándo, es hasta nuestra muerte. Aprender del Señor hasta que estemos viejitos, que no podamos andar, siempre estar en los caminos del Señor. No hay un hasta hoy, sino es un hasta siempre. De todo el pueblo que hirió, de todo el pueblo hirió a 50,070 hombres. Y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con gran mortandad. Es increíble el número de muertes, ¿no? Solamente en esta escena que nos hablan los betamitas, 50,070 hombres. En la batalla de los filisteos contra los israelitas fueron aproximadamente 34,000 soldados, y eso que uno estaban peleando con el otro. Y solo la mano del Señor, sin un solo hombre, hirió más veces betsemitas en la batalla. También lo vimos con el juicio, con los tumores y la plaga de ratones. Descuidar la presencia de Dios trae juicio. Dios es amor, pero también es un Dios santo. No podemos tratarlo con ligereza. Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8 nos dice, el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Su amor es incondicional. Dios nos ama no por lo que hacemos, sino por quién es Él. Su amor es sacrificial. Dio a su Hijo por nosotros. Esto lo vemos en Juan 3:16. Su amor es eterno. Con ese amor eterno que nos ha amado. En Jeremías 31:3. Isaías 6:3 también nos dice que Dios es un Dios santo. Y dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Santo, Santo, Santo. La santidad exige una reverencia y una obediencia plena en Dios. Romanos 5:8. Creo que está en su pantalla. Romanos 5:8 nos dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros y en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es bello de conocerlo, amén. Aun siendo pecadores, Cristo derramó su sangre por nosotros. Pero Dios demuestra su amor para todos con cada uno de nosotros. El versículo 20 dice, y los hombres de Besemet dijeron, ¿quién puede estar delante del Señor este Dios santo? ¿Y a quién subirá a alejarse de nosotros? Esta pregunta trasciende el tiempo. ¿Quién puede estar delante del Señor este Dios santo? Es una pregunta importante. Los filisteos no pudieron, ni tampoco los de Betsamitas. La Biblia nos muestra que ya sean paganos o religiosos, intentar acceder a Dios de un modo que Él no ha prescrito es fatal, y esto lleva a muerte. Salmos 24:3-4 nos dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su maldad a la falsedad, ni jurado con engaño.
Dios es santo y no puede ser tratado con irreverencia. Éxodo 3:5, Dios les dice a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa. Entonces aprendemos que Él exige santidad. Él nos exige santidad a todos nosotros. Romanos 3:10 al 12. Romanos 3:10 al 12. Vamos a leerlo. Romanos 3:10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Y por esto por nuestra naturaleza pecaminosa, nadie puede estar delante de Dios. Y la santidad de Dios demanda juicio contra el pecado. Isaías 6:5, el profeta Isaías, al ver la gloria de Dios, dijo, ¡ay de mí, porque soy muerto! ¡Ay de mí, porque soy muerto! Entonces la pregunta señala una respuesta definitiva. La única manera en que el hombre puede estar delante del mediador y seguir con vida es a través del único mediador, el Señor Jesús. Amén. La santidad de Dios nos expone y necesitamos un mediador para acercarnos a Él. Hebreos 10:19 al 22 nos da que podemos acercarnos a Dios con confianza. Hebreos 10:19 al 22. Dicen, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesús, por un camino nuevo, vivo, que Él mismo inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, está animando, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Amén? Acerquémonos al lugar santísimo con confianza porque Él nos ha redimido. Y esta confianza no se basa en ningún mérito que poseamos porque no tenemos absolutamente uno, sino la obra de nuestro gran sumo sacerdote que puede compadecerse en nuestras flaquezas. Como acabamos de cantar, su gracia es mayor y gloria a Dios. Entramos al santuario celestial de Dios por medio de la dependencia en el sacrificio de Jesús, solamente por Él. Y todos nosotros estamos calificados para entrar en la presencia del lugar santísimo. Solo en Cristo podemos estar delante de Dios. Si estuviésemos en aquellos tiempos, estuviéramos muertos. Pero hoy en día, solo en Cristo podemos estar delante de Dios. Exige un respeto, exige reverencia santa delante de Dios. Hebreos 4:16 nos dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia por la ayuda oportuna. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia y tenemos un acceso gratuito hacia Dios y un privilegio sacerdotal reservado para los que han sido purificados de la contaminación del pecado por el sacrificio de Jesús. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia. No tengamos pena de acercarnos hacia el Señor. No tengamos pena de hablarle al Señor a otro hermano, ya sea en el trabajo, en la familia. Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia. Juan 14:6 nos dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y solo a través de Jesús podemos estar en la presencia de Dios sin ser consumidos. Para terminar el versículo 21,
Nos dice, y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca del Señor. Descended y subidlas con vosotros. Vemos que los betsamitas estaban haciendo algo similar que los filisteos, mover el arca de un lugar a otro. ¿Y por qué? Para que la mano de Dios aparte de ellos, para que el juicio de Dios aparte de ellos. Kiriat Jearim, una ciudad levita, estaba situada a 14 kilómetros de la ciudad de Bet-Semes en el valle de Sorek. O sea, estaba cerca, quizás llegando antes de Sebaco, estaba cerca. Seguramente nos preguntamos por qué el arca no volvió a Silo. Recordemos que el arca lo robaron en Silo, lo robaron en esas tierras. Y ahora nosotros decimos que el arca ya está nuevamente con israelitas, ¿por qué no regresó a Silo? Vamos a entender por qué esto. El arca no regresó al tabernáculo en Silo, pues Dios había rechazado ese santuario. ¿Y cómo sabemos esto? Claramente Jeremías 7, 2 al 14. Jeremías 7, 2 al 14. Ahora pues, le está diciendo el profeta Jeremías, y a mi lugar en Silo, pues donde al principio hice morar mi nombre, y ver lo que hice con él a causa de la maldad. Jeremías 7, 2 al 14. Y ver lo que hice con él a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora por cuanto habéis hecho todas estas obras, declara el Señor, y a pesar de que os hablé desde temprano y hablando sin cesar, no oíste. Os llamé, pero no respondiste. Haré con la casa que es llamada por mi nombre, en la cual confiáis. Y al lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice con Silo. No está hablando que Dios destruyó la ciudad de Silo. Debemos de tener en cuenta que incluso un lugar santo, un lugar donde el Señor ha hecho habitar su nombre, no es inmune a su juicio, a como lo dice en Silo. Por eso que el arca no regresó a Silo, sino que continuó en ciudad israelita. Lo que Dios te ha dado también te lo puede quitar. Lo que Dios nos da también nos los puede quitar. Entonces, hermanos, buscamos reverentemente hacia nuestro Creador, hacia nuestro Dios. Amén. En conclusión, Dios se glorifica incluso entre sus enemigos. Vemos que los filisteos llevaron el arca, robaron el arca hacia su ciudad, pero la mano de Dios estaba contra ellos. Dios se glorifica incluso entre sus enemigos. No hay situación ninguna que se escape de su control. Nuestra adoración debe ser en obediencia y en reverencia. No basta solamente con las emociones, debemos de honrar a Dios con nuestras acciones. La santidad de Dios exige un trato correcto, santo, y no podemos acercarnos a Dios de cualquier manera. Hebreos 12, del 28 al 29, está en sus pantallas. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Vimos dos hijos de Eli que ofrecieron fuego extraño delante del Señor. ¿Y qué sucedió? Dios los hirió. En esta versión Dios los mató. Dios es un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquí les animamos a los hermanos que cuando estén sirviendo, lo hagamos de la mejor manera que sea posible, porque es para el Señor y no para hombres. Una vez más, Hebreos 4:16, por tanto, acerquémonos con la confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Amén. Acerquémonos a Dios. Él nos ama, obedezcámosle, pongamos la mirada solamente a Él, descansemos en Él. Que no sean nuestras fuerzas las que nos empujan, sino la gracia que hemos recibido en misericordia, porque no lo merecemos, no merecemos nada, pero el Señor, en la fe en Cristo Jesús, nos da, nos redime y nos podemos acercar a Él para poder honrar, para poder glorificar su santo nombre, para que podamos cantar hoy como lo cantamos. Santo, santo, santo es el Señor. Amén. Amén. Oremos. Señor,
Gracias, Señor. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Tu palabra, Señor, expone nuestros corazones. Tu palabra, Señor, podemos aprender mucho de ti. En tu palabra encontramos, Señor, que solo tú, Señor, eres el dueño de nuestra vida, que solo tú eres nuestro creador, que nos podemos acercar ante ti, Señor, con fe, con humildad, delante de ti, Señor, agradeciéndote todo lo que hace en nuestras vidas, Señor, porque no lo merecemos. No merecemos estar aquí, no merecemos abrir nuestra boca, cantar, adorarte, Señor. No tenemos ningún privilegio, mas sin embargo tu sangre nos ha redimido. Ha hecho, Señor, tú has hecho que podamos ser dignos delante de ti, Señor. Porque realmente, Señor, eres tú nuestro Creador que nos amas eternamente. Y nuestro corazón, Señor, se humilla delante de ti, postramos, Señor, y te glorificamos ante ti, Señor. Permítanos seguir creciendo en tu palabra. Permítanos seguir creciendo, Señor, del uno al otro con los hermanos, que podamos estar confiados plenamente en ti, descansar en ti, Señor, poner la mirada solamente en ti, en todas las cosas de nuestra vida, de lo que hacemos a cada día de la semana. Que podamos, Señor, estar en tu presencia más y más. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.